Mi esposa salió a una fiesta de parejas con otro hombre. Me enteré de la noticia por casualidad, una conversación entre amigos por el altavoz del coche, que había quedado en el asiento trasero. Resonó en mi cabeza durante horas, como si cada palabra fuera un trozo de cristal que me golpeaba en el pecho. No la confronté, no grité, no lloré. Simplemente fui a casa y escribí la carta de divorcio. No por rabia, sino por amor. El tipo de amor que no hace ruido al morir. Simplemente lo silencia todo. Cuando regresó de la fiesta, pelo impecable, ojos ligeramente rojos, perfume caro que ocultaba cierta culpa, la carta estaba en la mesa de la cocina, junto a nuestra foto de boda. La abrió. La leyó. Y se le heló el corazón. No porque yo hubiera pedido el divorcio, sino porque entre líneas, ella lo entendía, lo sabía. Lo sabía todo. Sabía lo del vestido alquilado, la reserva en el restaurante, el hotel, el hombre. Y más que eso, sabía que hacía mucho que no era mía. Intentó decir algo, pero ya no había espacio para las palabras. Le temblaban las manos y el silencio entre nosotras parecía gritar todo lo que aún necesitaba ser dicho. El arrepentimiento la invadió tan rápido como la culpa la había abandonado esa noche. Me miró con ojos suplicantes, pero sin el coraje de pronunciar una súplica de perdón. Y entonces, simplemente, se fue. Empacó sus pequeñas maletas y se fue sin mirar atrás. Pensé que era definitivo. Pensé que el tiempo y el peso de su error caerían sobre ella lo suficientemente fuerte como para hacerla regresar. Pero los días pasaron. Las noches también. Y no regresó. No me envió mensajes. No llamó. No me preguntó si estaba bien, si comí, si dormí, si lloré. Así que decidí seguir adelante. Al principio, todo era oscuro. Dormir en una cama tan grande y vacía se sentía como un castigo. Pero poco a poco, el dolor se asentó en un rincón menos doloroso de mi pecho, y el espacio que antes ocupaban los recuerdos se llenó de nuevas posibilidades. Conocí a una mujer que, con el tiempo, me hizo reír de nuevo. Me hizo ver la vida con menos sospecha. Me hizo aprender a ser más ligera. No me hizo olvidar, pero me mostró que el amor también puede ser amable después del caos. Y mientras yo caminaba hacia la paz, ella, al otro lado, se desmoronaba. Al principio, aún embriagada por el sabor de la libertad, creía que podía simplemente empezar de cero. Pero pronto llegaron los silencios, el vacío, los gestos automáticos que antes tenían sentido porque alguien estaba allí para recibirlos. El café a deshora. La almohada dispuesta a la izquierda. Sus pantuflas ya no estaban debajo de la cama. Los detalles empezaron a doler más que el acto mismo de partir. Y entonces llegó el anhelo. Ese que se esconde tras las pequeñas cosas, ese que muerde los rincones de la rutina. Empezó a verme en todo. En el sonido de la tetera hirviendo, en la música del mercado, en el olor del jabón que usábamos para la ropa de cama. Intentó resistirse. Intentó ocupar su mente con nuevos compromisos, ropa nueva, gente nueva. Pero nada la llenaba. Nada la tranquilizaba. Nada la reemplazaba. Y entonces comprendió, no había perdido a un hombre. Había perdido al amor de su vida. Porque el amor verdadero no es el que se siente con mariposas en el estómago, sino el que perdura incluso cuando todo a su alrededor se convierte en barro. Y cuando decidió buscarme, cuando por fin tuvo el valor de volver a esa casa donde cada rincón llevaba el sonido de mi ausencia, ya estaba con alguien más. Y lo peor no fue ver eso, sino ver mi paz. Me vio sonreír. Me vio ligero. Y se dio cuenta de que, incluso mi ausencia, era más viva que la presencia de cualquier otro hombre que se cruzara en su camino. Nos encontramos. Y su mirada era la misma de antes, pero sin la misma fuerza. Quería que volviera. Pero solo podía ver una historia con demasiados puntos para reescribirla. Le dije que la perdonaba. Y lo dije con el corazón limpio. Porque perdonar no es olvidar, es simplemente comprender que ciertos dolores no merecen ser soportados por tanto tiempo. Pero también le dije que ya era demasiado tarde. Porque amar no basta. A veces el amor muere al borde del camino, cuando alguien elige otro rumbo. Y ella lo hizo.
Hoy, ella aún vive entre recuerdos. Entre gestos no dichos, besos no dichos, mensajes no enviados. Vivo otra historia, y esta vez, soy amado sin necesidad de implorar su presencia. Pero a veces, cuando me acuesto y miro al techo, todavía me pregunto: ¿y si hubiera vuelto un día antes? ¿Y si esa carta de divorcio se hubiera quemado en lugar de entregarse? ¿Y si el perdón hubiera llegado con tiempo suficiente para reconstruir lo roto? Pero no vino. Y por eso todo cambió. Lo tenía todo. Y lo cambió por una noche. Ahora no tiene nada, y yo tengo paz. Pero ¿sabes el momento exacto en que se dio cuenta de que lo había perdido todo? Fue una mañana cualquiera, después de semanas sin mí, cuando, distraída, me llamó en voz alta, y se dio cuenta de que estaba sola. La taza cayó al suelo, derramándose el café sobre las baldosas frías. Y el eco de mi nombre en esa cocina vacía fue el sonido más triste que jamás había oído. Pero lo que hizo después, fue lo que más me sorprendió. Porque nadie podría haber imaginado la forma en que eligió afrontar su propio arrepentimiento. Ni siquiera yo. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticio, creado para mostrar, de forma intensa y realista, cómo la traición puede destruir vidas, familias y corazones. Nuestro objetivo es claro: alerta, emocionar y reflexionar. Prepárate ahora para sumergirte en otra historia, chocante, inolvidable, y eso te llevará de principio a fin. Buena historia. Jason y Emily eran el tipo de pareja que, al verlos juntos, despertaba una mezcla de admiración y discreta envidia en quienes los conocían. Ella, con una sonrisa serena y una mirada rebosante de dulzura, parecía nacida para iluminar cualquier habitación. Él, con su voz firme y su presencia acogedora, transmitía en su mirada la tranquilidad de quien sabe cuidar, proteger y amar. Llevaban 11 años casados, pero parecían compartir una conexión poco común, casi silenciosa, de esas que perduran mucho más allá de los años contados en el calendario. Tenían una casa sencilla pero acogedora, con grandes ventanales por los que el sol entraba a raudales cada mañana. El jardín delantero estaba cuidado con esmero por Jason, a quien le gustaba cuidar las flores como si cuidara su propio matrimonio, con paciencia y constancia. A Emily, por su parte, le gustaba llenar los espacios con pequeños detalles, velas, cuadros con frases positivas, cojines de colores suaves, como para decirle al mundo que en su interior reinaba la paz. No tenían hijos, pero tenían planes. Tenían sueños alimentados con calma, promesas susurradas en las noches lluviosas, viajes anotados en viejos cuadernos y una lista de lugares que querían ver juntos. Los domingos eran sagrados, con desayunos copiosos y largos paseos por el parque, seguidos de tardes en las que ella pintaba mientras él escuchaba música y leía. Respetaban los silencios del otro, lo que los hacía parecer aún más cercanos. Había una complicidad en la forma en que compartían las tareas del hogar, en el toque casual en el hombro al cruzarse en el pasillo, en las miradas intercambiadas en la cena incluso cuando el tema se había agotado. Todo parecía exactamente como debía ser. Pero había un matiz, una pequeña grieta imperceptible a simple vista, que lentamente se deslizaba entre ellos, no como un terremoto, sino como una filtración. Jason era analítico, metódico y sumamente dedicado a su trabajo. Ingeniero civil, pasaba largas horas en la oficina o en obras, esforzándose siempre por entregar lo mejor en cada proyecto. Emily comprendió, al menos al principio, que este esfuerzo formaba parte de su compromiso con la vida que querían construir. Sin embargo, con el paso de los años, sus ausencias empezaron a dejar huella. Pequeños huecos en las cenas, cumpleaños celebrados con media mesa ocupada, viajes cancelados por compromisos ineludibles. Como artista visual, su corazón estaba más centrado en lo simbólico, en los detalles, en los gestos silenciosos. Vivía el presente con intensidad y esperaba lo mismo de los demás. A pesar de ser comprensiva, Emily empezó a contener palabras, sonrisas e incluso deseos. Su diálogo, antes constante, se volvió más esporádico, y el contacto espontáneo se volvió rutinario. Pero aún así, había cariño entre ellos, y este cariño los mantenía unidos incluso cuando sus agendas parecían coincidir. El círculo de amigos de la pareja era pequeño pero sólido. Compartían cenas ocasionales, cumpleaños y algunas fiestas más formales. Unos de estos amigos, Noah y Laura, siempre estaban presentes.
Noah era extrovertido, divertido y algo irreverente, mientras que Laura era más discreta y observadora. La amistad entre Emily y Laura oscilaba entre la cercanía y una ligera distancia. No era que hubiera desconfianza, pero Laura era de las que observaban más de lo que hablaban, y Emily lo percibía. Aún así, era con Noah con quien Emily se llevaba mejor. Se reían con facilidad, intercambiaban chistes privados y hablaban de arte y cine durante horas, respetando siempre los límites implícitos que exigen las relaciones. Jason nunca mostró celos. Confiaba en Emily con una convicción casi sagrada. Y quizás por eso, nunca consideró que el cariño excesivo, cuando no se comparte, termina derramándose a otros ámbitos. Con el tiempo, la rutina se asentó. Las mañanas se volvieron tranquilas, los cafés se tomaban a distintas horas. Emily se despertaba más temprano, disfrutando del frescor del día para pintar, para conectar con las emociones que solo las primeras horas de la mañana despertaban. Jason, más bien nocturno, siempre dormía un poco más, a menudo ya inmerso mentalmente en las hojas de cálculo y las reuniones del día. Seguían amándose, pero el amor no era tan evidente como antes. Se volvió implícito, tácito, velado por los hechos más que por las palabras. Emily, aunque agradecida, echaba de menos sentirse vista. Y no era solo una necesidad romántica. Era existencial. Echaba de menos oír su nombre con ligereza, ser observada con admiración, ser verdaderamente deseada. Y esta carencia, aunque nunca la confesó, empezó a retumbar en su interior. Jason, por su parte, creía estar en el camino correcto. Trabajaba más, ganaba más, hacía planes más ambiciosos, como si una vida plena se limitara a la estabilidad y la seguridad. No se daba cuenta de que, al construir el futuro, estaba perdiendo el presente. Las noches de sábado, antes llenas de películas y copas de vino, se volvieron solitarias. Emily empezó a aceptar invitaciones a exposiciones y cafés con amigos, mientras que Jason seguía con sus reuniones o prefería descansar. La distancia no era evidente, pero era evidente. Ambos la sentían. Ambos lo sabían. Pero fingieron no darse cuenta, como quien ignora una herida por miedo a descubrir que necesita abrirse para sanar. Y entonces llegó la invitación a una fiesta. Una fiesta de parejas, de esas a las que solían ir juntos, pero esta vez Jason declinó con indiferencia. Dijo que estaba cansado, que se había prometido una noche de descanso. Emily dudó unos segundos, pero aceptó ir sola. Al fin y al cabo, eran amigos de toda la vida, todos allí se conocían. No había nada de malo en eso. O al menos, eso se dijo a sí misma. La casa estaba en silencio esa noche. Jason se acostó temprano, vio medio documental y se quedó dormido en el sofá con el teléfono a su lado. Se despertó en mitad de la noche, miró el reloj y notó que Emily aún no había vuelto. Le pareció extraño por un breve instante, pero luego se explicó mentalmente, quizá estaba durmiendo en casa de Laura, como antes. Volvió a dormirse. Al día siguiente, preparó café, como hacía muchos domingos. Emily llegó poco antes del mediodía, con el pelo recogido de forma desordenada y una mirada algo distante en los ojos. Lo besó en la mejilla y le dijo que había sido una velada agradable, pero que estaba agotada. Jason no lo cuestionó. Simplemente sonrió, le sirvió una taza de café y le contó sobre un documental interesante que había visto. Ella escuchó en silencio, sorbiendo su café lentamente, como si intentara contener algo en su pecho. Los días siguientes transcurrieron con la normalidad que ambos habían aprendido a llevar. Trabajo, cenas tranquilas, algunas caricias, palabras amables, pero nada que trascendiera. Hasta que un día, Jason llegó temprano a casa. No hubo una razón específica, solo un impulso. Compró flores, como en los primeros años de su matrimonio, y decidió preparar algo especial para la cena. Entró en casa con el corazón ligero, creyendo que ese gesto podría reavivar algo que sabía que estaba lento. No la encontró en la sala. Ni en el dormitorio. Ni en el estudio. La casa estaba en silencio. Solo su celular, olvidado en la silla del porche, vibraba con mensajes sin leer. Jason lo cogió por impulso. Tal vez era algo urgente. Tal vez podría ayudar. Y entonces, sin quererlo, o sin quererlo demasiado, lo vio.
Pero esa es una historia que aún necesita ser contada. Jason se quedó allí parado unos minutos, frente al teléfono de Emily, como si el pequeño dispositivo hubiera ganado un peso absurdo en sus manos. La pantalla aún iluminada mostraba notificaciones, una serie de mensajes que parecían parte de una conversación reciente. Dudó antes de desbloquearlo. No era propio de él invadir espacios que no eran suyos, nunca lo habían sido, pero algo en esa noche, en ese gesto de intentar reavivar lo que moría, lo empujó hacia una extraña sensación de urgencia. Tal vez fue el silencio de la casa, o el hecho de que por primera vez en mucho tiempo, sintió el impulso de sorprenderla. El impulso de volver a intentarlo. Y ahora, todo eso parecía resonar en vano. La pantalla desbloqueada reveló un nombre familiar. Jason sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío gélido trepando por la nuca como si algo invisible lo hubiera tocado. No necesitaba abrir toda la conversación. Solo los avances de los mensajes decían más que cualquier confesión. Risas, halagos, códigos disfrazados, pequeños detalles que solo cobran sentido entre dos cuerpos que se reconocen en la intimidad. No sabía si lo que sentía era rabia, tristeza o una incredulidad tan profunda que lo paralizaba. Se sentó en el brazo del sofá, con el móvil aún en la mano, e intentó respirar hondo. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Emily llegó momentos después, cargando bolsas de la compra y comentando algo sobre el tráfico. Al darse cuenta de que no contestaba, se detuvo en la puerta de la sala. Su mirada se dirigió directamente al teléfono que él sostenía, y el breve instante en que dejó de respirar fue todo lo que Jason necesitó para confirmar lo que no quería saber. No hubo alboroto, ni voces alzadas. Solo un silencio duro y denso, como un cristal roto atascado en su garganta. Jason simplemente se levantó, le entregó el teléfono y salió a caminar. La noche había caído con un peso diferente ese día, y el aire se sentía más denso, como cargado con todo lo que había estado atrapado entre ellos durante tanto tiempo. Emily no la siguió. Se sentó donde él había estado y miró la pantalla como quien se mira a un espejo roto. Sabía que este momento llegaría, pero siempre había creído que tal vez podría evitarlo. Pero no podía. Y ahora, el mundo que había construido cuidadosamente durante los últimos años comenzaba a desmoronarse. En los días siguientes, la casa se convirtió en un paisaje gris de pasos silenciosos y miradas desviadas. Emily intentó entretenerse con sus pinturas, pero el pincel ya no obedecía. Los colores se le escapaban de las manos y las líneas parecían borrosas por la culpa. Jason, por su parte, pasaba más tiempo fuera. Regresaba tarde, a menudo después de que ella se hubiera acostado, y se negaba a entablar conversaciones que requirieran explicaciones. No quería oír excusas. No quería entender. Solo quería el derecho a sentir lo que necesitaba sentir. A desmoronarme en silencio. Las comidas eran cortas, el desayuno se tomaba a distintas horas, sus miradas ya no se cruzaban, como si el peso del simple contacto visual fuera suficiente para desencadenar una caída aún mayor. Pero aún así, ninguno de los dos mencionó la palabra traición. Ella sabía que él lo sabía, y él sabía que ella sabía que ya no había forma de ocultarlo. Pero el nombre del error flotaba como un fantasma en el aire, presente pero intocable. Una tarde nublada, Jason llegó temprano a la oficina y pidió unos días libres. Dijo que necesitaba tiempo libre, quizás viajar, para despejarse. Sus colegas, sorprendidos por el repentino cambio de comportamiento, no le preguntaron nada. Siempre había sido confiable, recto y dedicado. Si decía que necesitaba tiempo, era porque realmente lo necesitaba. Pasó el resto del día conduciendo sin rumbo, escuchando viejas canciones, dándole vueltas a pensamientos que parecían reacios a organizarse. En algún momento de la noche, se detuvo frente a un modesto hotel y decidió pasar la noche allí. Quería dormir lejos de las paredes que ahora albergaban recuerdos distorsionados por el desamor. Se acostó, sin hambre ni sueño, solo con el corazón latiendo en su pecho como una sirena silenciosa. Pensó en todo lo que habían construido, las noches que se amaron sin miedo, las cartas intercambiadas en los primeros años, las cenas improvisadas con vino barato y risas sinceras. Pensó en cómo todo eso, ahora, parecía otro mundo. Un mundo que existía antes de que todo se desmoronara. Emily, sola en la casa, caminaba en círculos.
Intentó escribir, intentó pintar, intentó dormir, pero todo parecía resistirse a su tacto. Llamó a su madre, intentó mantener la conversación ligera, pero su voz entrecortada la delató. Colgó antes de que se quebrara. Consideró llamar a Jason, pero no supo qué decir. Cualquier palabra parecía demasiado pequeña comparada con lo que había hecho. Sabía que lo había lastimado de una manera que tal vez ni siquiera ella podía comprender del todo. No era solo su cuerpo lo que había entregado a otra. Era su confianza, su espacio íntimo, ahora invadido por un error irreparable. Intentó convencerse de que no era por malicia, de que se había perdido en medio del abandono emocional, la soledad y el deseo de ser notada. Pero aún así, sabía que nada lo justificaba. El error era completamente suyo. Y el peso de este comenzaba a sofocarla. Jason regresó 2 días después. Entró en casa sin decir palabra. Emily lo esperaba en el sofá, con la mirada implorando cualquier señal de apertura. Pero él simplemente fue a su habitación, se dio una ducha larga y se acostó. No hubo más discusiones. Solo un mar de sentimientos reprimidos que ninguno de los dos parecía capaz de tocar. Al día siguiente, no fue a trabajar. Se quedó en casa, preparando café como siempre, y se sentó a la mesa. Emily se acercó, vacilante. La miró a los ojos por primera vez en días. Y en esa mirada, había un dolor intenso, pero también algo más. Algo que ella no podía identificar. Fue entonces cuando habló, con voz firme pero baja. Dijo que lo sabía. Que lo había leído. Que lo entendía. Emily simplemente lloró. No intentó defenderse, no buscó las palabras. Simplemente dejó que las lágrimas fluyeran como una confesión sin palabras. Jason respiró hondo y dijo que necesitaba algo de tiempo. Que aún no sabía qué haría, pero que no podía seguir fingiendo. Dijo que tal vez sería mejor que se mantuvieran alejados por un tiempo. Emily intentó discutir, pero su voz se perdió entre las lágrimas. Él no gritó, no la culpó, simplemente dijo las palabras con una serenidad cruel, como alguien que acepta un dolor que no elige sentir. Esa noche, durmió en la habitación de invitados. Emily yacía en la cama vacía, mirando al techo como si buscara respuestas en las grietas de la madera. Recordó las primeras noches allí, las conversaciones, los planes susurrados antes de acostarse. Y ahora, el silencio era tan fuerte que parecía doloroso. Permaneció despierta durante horas, repasando todo lo que podría haber hecho de otra manera. Pero era demasiado tarde. El pasado ya estaba escrito. Y el presente, ahora, era el castigo por cada decisión tomada. Al día siguiente, Jason se fue temprano. Dejó una breve nota, volveré más tarde. Necesito pensar. Emily estaba sentada a la mesa, con el corazón hecho pedazos. Sabía que había cruzado la línea. Y lo que la destrozó fue darse cuenta de que quizá no hubiera vuelta atrás. Lo que aún no sabía, era que había algo más. Algo que Jason había descubierto más allá de la traición. Algo que nunca habría imaginado. Y eso haría que todo fuera aún más difícil de soportar. El final empezó a gestarse en una tarde nublada, cuando Jason regresó a casa tras días de ausencia, con una expresión artificialmente serena que apenas ocultaba la agitación que lo consumía. Emily lo esperaba en el mismo lugar de siempre, ahora con la mirada cansada y el corazón demasiado pesado para expresarlo con palabras. Se había preparado para todo, menos para lo que estaba por venir. Jason entró, dejó las llaves sobre la mesa y caminó hacia ella lentamente. Por un momento, pareció que iba a decir algo suave, pero al sentarse frente a ella, su voz sonó firme y mesurada. Dijo que había pasado los últimos días intentando comprender, buscando en su interior alguna parte de sí mismo que aún pudiera sostener ese amor herido, pero que había tropezado con un recuerdo específico, uno que ya no lo dejaba en paz. Emily frunció el ceño confundida, pero permaneció en silencio, escuchando, como si aceptara que lo que venga, vendrá como debe ser. Jason respiró hondo y le contó lo que había descubierto. Dijo que, tras la primera noche que leyó esos mensajes, algo lo perturbó más que el contenido en sí. Era la forma en que le hablaba al otro hombre, los términos, los apodos, las fechas, había algo que no encajaba con los tiempos recientes.
Eso fue lo que lo impulsó a investigar más a fondo. No por venganza, sino por necesidad. Necesitaba comprender la profundidad del asunto, necesitaba saber cuándo había dejado de ser solo suya. Y entonces, entre viejos registros, fotos archivadas en la nube y datos telefónicos restaurados, lo encontró. Un historial de llamadas y conversaciones que se remontaba a mucho antes de lo que había imaginado. Más antiguo que aquella fiesta. Incluso antes de su aniversario de bodas del año anterior. Emily bajó la mirada mientras escuchaba, apretando los dedos con nerviosismo contenido. Jason continuó, en voz baja pero controlada. Dijo que, en medio de esas búsquedas, también encontró un video. Un video corto, grabado accidentalmente por ella misma, al parecer, durante una videollamada. No había desnudos, ni besos, pero lo suficiente para disipar cualquier duda sobre el tipo de relación que tenía con ese hombre. La fecha del video coincidió con el fin de semana que él había viajado solo a visitar a sus padres porque ella decía tener migraña. Ese recuerdo lo golpeó como un puñetazo, ahora lleno de un nuevo significado que casi lo atragantó. Pero eso no fue lo que más le dolió. Lo que más lo destruyó fue el comentario que escuchó de fondo del video, dicho por ella entre risas, cuando creía que la llamada ya había terminado. Dijo que Jason era bueno, un hombre decente y trabajador, pero que realmente se sentía viva con el otro hombre. Dijo que con Jason, todo era predecible, demasiado tranquilo, sin esa tensión que le hacía temblar el cuerpo. Dijo que era extraño, porque amaba a Jason, pero era como amar a un hermano, alguien que se preocupa pero que ya no despierta el deseo de ser tocado. Jason no gritó mientras lo decía. Simplemente dejó que las palabras salieran como alguien que vierte veneno desde dentro de su propio cuerpo. Emily estaba paralizada. Sus manos temblaban y las lágrimas comenzaron a fluir antes de que se diera cuenta. Intentó decir que no recordaba haberlo dicho, que tal vez estaba confundida, que no lo decía en serio. Pero cada intento se sentía como otra navaja. Jason se puso de pie, se pasó las manos por el pelo y se dio la vuelta por un segundo. Cuando se volvió, tenía los ojos llorosos, pero su voz seguía intacta. Dijo que allí, en ese video, no solo vio la traición, sino que escuchó lo que ella realmente pensaba de él. Y eso dolió más que el acto en sí. Fue como descubrir que todos los años que había vivido con ella los había pasado con una versión falsa de sí mismo. Como si ella hubiera guardado silencio durante tanto tiempo y, en ese descuido, hubiera dejado salir la verdad. Emily, ahora abrumada por la desesperación, intentó tomar su mano, suplicando con la mirada, diciéndole que había cometido el peor error de su vida, que no significaba lo que parecía. Pero Jason se apartó. Dijo que incluso si perdonaba la traición, y una parte de él incluso podía comprender el vacío emocional que la había llevado allí, no sabía si podría perdonar esa frase. Esa maldita frase, pronunciada entre risas, que redefinió todo lo que él creía significar para ella. Emily cayó de rodillas al suelo, llorando, con la cara entre las manos, mientras Jason caminaba hacia la puerta. No se fue. Se detuvo, respiró hondo y regresó solo para decirle que no la odiaba. Que lo que sentía, en realidad, era una tristeza inmensa, casi insoportable. Porque habría hecho cualquier cosa por recuperarla si ella le hubiera dicho que lo necesitaba. Habría cambiado, habría vuelto sobre sus pasos, habría aprendido a amarla de otra manera si ella se lo hubiera pedido. Pero ella eligió el silencio. Y en ese silencio, lo destruyó todo. Le dijo que la amaba, que aún lo amaba, pero que ya no podía quedarse allí. Porque el amor, por fuerte que sea, no sobrevive a la ausencia de respeto. Y mucho menos a la ausencia de verdad. Ella le pidió que se quedara, aunque fuera en la otra habitación. Le pidió que le diera más tiempo. Que pudieran reconstruirlo todo juntos, empezando desde cero. Pero él ya estaba al final del camino. Ya había superado el dolor. Lo que vino después ya no fue la reconciliación. Fue aceptar que no todo amor es suficiente. Que a veces, quienes más amamos son los mismos que nos destrozan por dentro. Salió de casa esa noche sin decir cuándo volvería. Y esta vez, no hubo ninguna nota. Solo el sonido de la puerta al cerrarse suavemente, como una silenciosa despedida. Emily se quedó allí, sola en la habitación, rodeada de todo lo que había construido junto a él. Cada objeto,
cada rincón, resonaba ahora con un vacío ensordecedor. Y en ese profundo silencio, comprendió. No era su cuerpo lo que él le arrebataba. Era amor. Era paz. Era el hogar que él representaba. Y por primera vez desde que todo empezó, sintió que lo había perdido para siempre. Pero lo que aún no sabía, era que el verdadero castigo estaba por llegar. Y no lo infligiría Jason. ¿Lo infligiría la vida misma? Jason se alejó sin prisa, como si cada paso fuera una silenciosa despedida a lo que había intentado salvar durante tanto tiempo. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo una mirada profunda y seca, la clase de mirada de quien ha comprendido que ciertas partidas no necesitan anunciarse en voz alta. Era temprano en la noche cuando llegó al hotel donde pasaría los próximos días. La habitación era pequeña, con una sola ventana cubierta con cortinas beige y el leve sonido de coches pasando en la distancia. Dejó caer la maleta al suelo, se quitó los zapatos y se tumbó boca arriba un rato, sin mover nada, solo escuchando el ruido del mundo exterior como si intentara dar sentido a las cosas más banales. Pensó en cuánto había cambiado en los últimos meses, en todo lo que había perdido por alguien que, al final, ya ni siquiera lo veía. Era como si hubiera vivido con una desconocida que imitaba a la perfección el papel de su esposa. Una actriz convincente, que conocía sus horarios, sus expresiones, sus manías, pero que silenciosamente se retiraba un poco más cada día sin que él lo notara. Esa noche, soñó con el día de su boda. Soñó con Emily sonriendo entre flores blancas, diciendo que sí con lágrimas en los ojos, jurándose amor eterno mientras el mundo entero parecía detenerse a su alrededor. Despertó bañado en sudor frío, con el corazón acelerado y una sensación de malestar en el estómago, como si hubiera perdido algo que nunca tuvo realmente. Se sentó en el borde de la cama, se frotó la cara con ambas manos y miró al vacío. Sabía que no podía vivir en esa habitación para siempre. Sabía que la vida tenía que continuar. Pero, ¿cómo se sigue adelante cuando todo lo que era un hogar se convierte en ruinas? Emily, mientras tanto, pasaba los días vagando por la casa como un fantasma, tocando objetos como si intentara extraer de ellos un atisbo de la época en que todo era simple y completo. Apagó el teléfono durante 2 días, negándose a escuchar a nadie más que a él. No iba a trabajar, no pintaba, no comía bien. Solo lloraba. A veces en silencio, a veces entre lágrimas. El arrepentimiento la consumía, no solo por la traición, sino por cómo había destruido a alguien que nunca había dejado de estar a su lado, incluso cuando no lo merecía. Un arrepentimiento que no pedía perdón, sino que imploraba una oportunidad de volver a antes del error. Y esa oportunidad, lo sabía, ya no existía. Al 4.º día, Jason decidió irse. Necesitaba respirar aire fresco, ver caras nuevas. Caminó hasta una cafetería cerca del hotel y pidió un café fuerte. Mientras esperaba, vio a una mujer sentada sola, leyendo un libro que él también conocía. Intercambiaron miradas fugaces, una tímida sonrisa de reconocimiento literario, nada más. Pero en ese pequeño gesto, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, ligereza. Fue como si, por un breve instante, el mundo no recayera completamente sobre sus hombros. Ella le devolvió la sonrisa y él bajó la mirada, como avergonzado de su propia reacción. Aún así, al salir de la cafetería, se sintió un poco más completo. Emily decidió escribir. No un mensaje, ni una petición, sino una carta. Una carta larga. Escribió con lágrimas en los ojos, intentando plasmar en palabras todo lo que no había podido expresar en voz alta. Habló de cuánto se había perdido a sí misma, de cómo buscaba llenar los vacíos que había creado, de los días en que él dormía y ella lloraba en silencio, deseando ser otra persona. Dijo que, con el otro hombre, no había encontrado el amor, sino una ilusión reconfortante, y que ahora esta ilusión la dejaba vacía y fría por dentro. Pidió perdón. No para devolverlo, sino para aliviar los corazones de ambos. Dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre sencillo y se la dejó al portero del edificio donde se alojaba Jason. No sabía si la leería. Pero tenía que hacerlo. Cuando Jason recibió el sobre, dudó. Consideró tirarlo, quemarlo, ignorarlo. Pero había algo diferente en esa letra temblorosa. Lo abrió. Lo leyó una y otra vez. No lloró.
No sonrió. Simplemente leyó. Y al final, sintió un dolor diferente, ya no era ira ni decepción, sino una compasión silenciosa. Como quien observa a un pájaro herido intentando volar con un ala rota. Consideró responderle, pero sabía que las palabras no pueden cambiar lo que el tiempo ya ha transformado. Así que guardó la carta en su cartera y salió a caminar. Pasaron algunas semanas. Jason regresó a casa solo para recuperar el resto de sus cosas. Emily no estaba. Le había dejado una llave al vecino y se había ido a pasar unos días con sus padres. La casa estaba diferente. Más fría, más vacía, más silenciosa. Recogió los libros que quedaban, algo de ropa y sus pertenencias, pero al pasar por el porche, vio el caballete con un lienzo en blanco. Se acercó. Junto a él, una pequeña nota adhesiva pegada a la madera. Solo 3 palabras: todavía pienso en ti. Eso lo hizo sonreír. Pero no de alegría. Era una sonrisa melancólica, de esas que se obtienen cuando ya no hay lucha, solo aceptación. Decidió mudarse a un nuevo apartamento. Un lugar más pequeño, pero con suficiente luz natural y silencio para reorganizar sus pensamientos. Poco a poco, retomó sus proyectos laborales, reavivó viejas amistades y regresó a lugares que antes evitaba. Fue durante esta fase de reconstrucción que reencontró a la mujer de la cafetería. Se llamaba Clara. Sencilla, directa, con la mirada de alguien que ha experimentado una pérdida pero aún cree en los nuevos comienzos. Empezaron con conversaciones informales, cafés sin pretensiones y risas tímidas. Jason no se enamoró al instante. No lo deseaba. Pero poco a poco, sin darse cuenta, empezó a sentirse seguro con ella. Era diferente. Clara no se parecía en nada a Emily. Y quizás por eso, pudo respirar tranquilo con ella. Emily, al regresar a casa y ver que el resto de sus cosas se habían ido, sintió el golpe final. Era como si la vida le dijera, sin palabras, que ahora tendría que aprender a vivir sin él. Se sentó en el suelo de la sala y lloró por última vez. No quedaba nada por hacer. No había remedio, no había vuelta atrás. Solo un nuevo y solitario camino que tendría que recorrer con el peso de todo lo que había causado. Empezó a evitar los lugares que frecuentaban juntos, se cambió el corte de pelo, redecoró algunas habitaciones, pero ningún cambio externo fue suficiente para cambiar lo que le dolía por dentro. El arrepentimiento, esa única cosa, no se movía. Meses después, por casualidad o por un giro del destino, ambos se cruzaron en una librería. Fue rápido, inesperado. Jason estaba con Clara, sonriendo con naturalidad. Emily los había visto antes, pero no apartó la mirada. Se acercó, sonrió con dulzura y la saludó. Jason le devolvió la sonrisa. Clara, amablemente, percibió la gravedad del encuentro y respetó su silencio. No hubo un largo intercambio de palabras, solo miradas que lo decían todo. Emily resistió el impulso de preguntarle cómo estaba. Lo sabía. Estaba bien. Estaba en paz. Y eso era lo que más le dolía. Esa noche, sola en su habitación, volvió a soñar con él. Pero en el sueño, él no la reconoció. Pasó a su lado como un extraño. Y eso la hizo despertar con un vacío que parecía gritar. Por primera vez, aceptó que había perdido no solo al hombre que amaba, sino la versión de sí misma que era mejor con él. Y que nunca volvería a ver. Y fue entonces cuando comprendió que el verdadero castigo no era vivir sin él. Era vivir sabiendo que, aunque ella estaba perdonada, él había aprendido a ser feliz sin ella. Emily pasó los días posteriores a su reencuentro con Jason sumida en un letargo silencioso, como si el mundo a su alrededor hubiera perdido su brillo y cada movimiento fuera fruto de la obligación más que del deseo. El impacto de verlo bien, completo, sonriendo sinceramente junto a otra mujer, sacó a la superficie la herida que insistía en sanar con recuerdos y arrepentimientos. Por primera vez, no fue el remordimiento por el error cometido lo que la abrumó, sino la cruda comprensión de que el hombre al que había destruido con su ausencia emocional había aprendido a vivir sin ella. Jason ahora parecía ligero, su expresión desprendía una serena tranquilidad, y eso la atravesó como una cuchilla. Durante mucho tiempo,
albergó la idea de que, incluso con el dolor, había algo entre ellos que la mantendría siempre presente en su vida, un anhelo silencioso, una ausencia que le haría pensar en ella al despertar, escuchar una canción o saborear un café fuerte. Pero eso ya no existía. Solo quedaba ella, sola con los recuerdos de un pasado que ya no le pertenecía. Las noches volvieron a alargarse. Emily empezó a evitar los espejos, incapaz de reconocerse en aquella imagen pálida y melancólica que la miraba fijamente. No era solo la culpa lo que la consumía por dentro, era la certeza de haber desperdiciado algo excepcional por capricho, por inseguridad, buscando en otro lo que quizás solo le faltaba a ella misma. Con el tiempo, los cuadros quedaron aparcados, el estudio perdió su alma y el silencio de la casa empezó a resultarle insoportable. A veces, consideraba volver a escribirle, pero se apartaba antes siquiera de coger un bolígrafo. Cualquier palabra sería inútil ahora. Él la había perdonado, sí, pero no para volver con él, sino para seguir adelante. Su dolor fue tan grande que se convirtió en una experiencia de aprendizaje, y esta experiencia lo ayudó a madurar, mientras ella permanecía atrás, congelada en el momento de su decisión equivocada. Jason, por otro lado, aunque aparentemente en paz, aún procesaba las cicatrices de su experiencia. Su relación con Clara había comenzado tímidamente, pero se fortaleció con el tiempo. Ella no lo presionaba, no le exigía promesas, solo le ofrecía su presencia. Y eso, para él, lo era todo. El pasado aún lo visitaba de vez en cuando, sobre todo en las noches más tranquilas, cuando el recuerdo insistía en traer destellos de momentos que nunca volverían. Pero ahora, esos pensamientos no le dolían tanto. Eran como una vieja fotografía, amarillenta y borrosa, que miraba con respeto, pero no con añoranza. Clara comprendía ese espacio. Sabía que el amor no surge de la nada, que necesita ser alimentado, respetado y que, sobre todo, surge cuando hay verdad. Un día, mientras limpiaba la caja de recuerdos guardada en el fondo de su armario, Jason encontró la carta que Emily había escrito meses atrás. La volvió a leer, esta vez con una mirada más distante, como si analizara el dolor ajeno. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no lloró. Era como si ese dolor perteneciera ahora a otro tiempo, a otro hombre. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el sobre. Consideró responder, pero sabía que no había nada más que decir. El silencio entre ellos era ahora la única forma de respeto posible. Un domingo, mientras paseaba con Clara por una feria de artesanía, Jason vio una exposición improvisada de pinturas entre los puestos. Se acercó por curiosidad y reconoció de inmediato el estilo de las pinceladas. El nombre en el cartel lo confirmaba. Eran obras de Emily. Diferentes, más densas, más cargadas. Había dolor en los colores, angustia en las formas. Clara notó su mirada fija en uno de los lienzos y esperó en silencio. Jason se acercó, leyó la breve descripción junto a la pintura y sonrió, pero con tristeza. No dijo nada, solo rozó el borde del lienzo con los dedos, como si tocara un fantasma. Clara simplemente le sujetó la mano con firmeza. No preguntó nada. Simplemente lo siguió en silencio mientras se alejaba. Emily no estaba en la feria ese día. La exposición la había organizado un amigo curador, quien insistía en mostrar al mundo las obras que Emily producía durante sus noches de insomnio. Cuando supo que Jason había pasado por allí, sintió una mezcla de vergüenza y orgullo. Saber que él había visto su trabajo la exponía más que si se hubieran conocido en persona. Las pinturas decían todo lo que ella nunca había podido expresar. Era su forma de gritar. Pero él simplemente miró, comprendió y se fue. El tiempo transcurría con paso firme. Emily comenzó a reconstruir su vida, no para olvidar, sino para redescubrirse a sí misma. Comenzó terapia, se reencontró con viejos amigos y empezó a dar clases de pintura a niños en una escuela pública. Poco a poco, encontró la manera de usar su dolor como puente hacia algo nuevo. Todavía amaba a Jason, y quizás siempre lo amaría, pero ahora comprendía que el amor solo no sostiene a nadie. Que amar a alguien no basta si no sabes cuidar el amor que has recibido. Jason, ahora más ligero, siguió adelante con su vida con Clara. Con el tiempo, empezaron a compartir algo más que café y salidas. Construyeron una relación basada en la transparencia, el cariño y, sobre todo, el deseo de que funcionara sin prisas.
Sabía que el dolor del pasado lo había marcado, pero ahora, ya no lo definían. Eran recordatorios silenciosos de lo mucho que había soportado. Nunca habló mal de Emily. Nunca la expuso, ni siquiera cuando tenía motivos de sobra. Cada vez que le preguntaban por el fin de su matrimonio, simplemente decía que habían tomado caminos separados. Porque, en el fondo, todavía la tenía en alta estima, algo que su orgullo no podía borrar. Pero el amor, eso era cosa del pasado. Una tarde lluviosa, Jason y Clara estaban recorriendo una librería cuando encontraron una sección de cartas antiguas y poemas escritos a mano. Él eligió un cuaderno azul marino y empezó a escribir allí mismo. Escribió sobre nuevos comienzos, sobre heridas que ya no sangran, sobre la paz que llega después de la tormenta. Clara leyó por encima de su hombro, sonrió y lo abrazó. Fue entonces cuando comprendió, ya no necesitaba luchar contra lo que sentía. Esa historia había terminado. No con arrepentimiento, sino con dignidad. Emily, al otro lado de la ciudad, cerraba la puerta de su estudio tras otro día de clases. Llevaba pintura en los dedos y una mochila a la espalda. Caminó lentamente hacia la parada del autobús, escuchando música suave con los auriculares. Miró el cielo nublado y respiró hondo. Sabía que, incluso sin un final feliz, había aprendido algo valioso, el precio de las decisiones, el valor del amor verdadero y el peso de una ausencia que nunca se llenaría. Y, aún así, decidió seguir adelante. Porque vivir con arrepentimiento es doloroso, pero vivir sin intentar ser mejor persona lo sería aún más. Y así, mientras uno aprendía a amar de nuevo, el otro aprendía a perdonar. Ambos en caminos diferentes, ambos marcados para siempre por una historia que los transformó. Lo que quedaba ahora era el silencio de la vida real, el que llega tras la última lágrima, la última palabra no dicha, el último adiós sin retorno. Un silencio que ya no duele, pero que tampoco se puede olvidar. Jason se despertaba temprano. Había olvidado su vieja costumbre de preparar 2 tazas de café, pero últimamente había vuelto con un nuevo significado. Clara solía despertar minutos después, siempre con el pelo suelto sobre los hombros y esa mirada ligera que no exigía nada, solo presencia. Compartían el silencio cómodamente, cada uno absorto en sus pensamientos mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de la sala. Había paz allí. Una paz construida sobre ruinas, pero sólida. Ese martes, Jason observó a Clara escribir frases en su cuaderno, sujetando la taza con ambas manos. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él, y por un breve instante se dio cuenta, ya no sentía ningún peso en su interior. El recuerdo de Emily aún existía, pero se había convertido en una marca tenue, como un viejo corte que el tiempo había suavizado. Clara lo observó con paciencia. Sabía que tenía cicatrices, pero nunca le pidió que las olvidara. Eso era lo que más lo conmovía. El hecho de que ella lo aceptara con toda su historia. Esa semana, Jason recibió una llamada inesperada. Era el curador de una galería local que organizaba un evento sobre artistas que transformaban su dolor en arte. Uno de los clientes habituales de la galería había sugerido el nombre de Emily. El curador conocía su larga conexión y, contacto, le preguntó si Jason quería asistir a la inauguración como invitado. No era habitual, pero como algunas pinturas se habían inspirado directamente en su relación, sintió que era importante preguntar. Jason guardó silencio un momento, sorprendido no por la llamada, sino por el sentimiento que le evocaba. Una parte de él consideró negarse de inmediato. Pero la otra, más madura, más consciente de sí misma, decidió que quizá era hora de afrontarlo todo. Aceptó la invitación. Clara lo apoyó con una suave sonrisa y le dijo que lo acompañaría si quería. Él asintió con una mirada que decía más que cualquier palabra. Al otro lado, Emily se preparaba para la exposición con silenciosa anticipación. Las pinturas estaban ordenadas cronológicamente, como si contaran una historia no contada. La primera fase presentaba colores vibrantes, pinceladas audaces, obras creadas en la época en que aún creía que el amor era invencible. Los lienzos siguientes se adentraban en tonos más fríos, pinceladas distorsionadas, figuras solitarias. Había dolor, arrepentimiento, ausencia. Las obras finales, sin embargo, no eran tristes. Eran contenidas, limpias, casi silenciosas.
como si el artista estuviera aprendiendo a aceptar. Emily sabía que Jason había confirmado su presencia, y eso la hizo estremecer por dentro. No lo había visto de cerca desde el día en la librería, y ahora estaría allí, caminando entre pinturas nacidas de su ausencia. La noche de la exposición, la galería estaba abarrotada, pero Jason sintió como si todo a su alrededor se desvaneciera. Clara le tomó la mano con indiferencia mientras caminaban entre las obras. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo ni dolor, sino por un extraño respeto. Cuando se detuvo ante el lienzo central, una gran pintura en la que dos figuras parecían alejarse lentamente por un camino descolorido, permaneció inmóvil durante varios segundos. Leyó la descripción junto a él, último cruce. El texto simplemente decía, algunas partidas no son físicas. Son decisiones. Y algunas decisiones duelen más que la propia ausencia. Clara lo observó discretamente, respetando el silencio que se hizo. Jason le soltó la mano lentamente y se acercó un poco más al lienzo. Sintió una punzada, pero no de esas que duelen. Era más bien un reconocimiento. Una señal de que esta historia finalmente había sido comprendida y cerrada. Emily apareció minutos después, vestida con un vestido sobrio y con el pelo recogido en un moño suelto. Al verlo frente al lienzo, sus pasos vacilaron, pero continuó. Se detuvo a pocos metros y esperó a que se diera la vuelta. Jason la vio y sonrió con dulzura. Ya no sentía dolor. Emily intentó devolverle la sonrisa, pero se le hizo un nudo en la garganta. Él se acercó, y el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier conversación. Se armó de valor y dijo, en voz baja, que ese cuadro había sido el más difícil de terminar. Que se había pasado semanas resistiéndose a pintar hasta que se dio cuenta de que tenía que hacerlo por sí misma. Jason respondió con una mirada serena. Dijo que lo entendía. Emily se arriesgó entonces a preguntar, ¿eres feliz? Respiró hondo y respondió sin dudar, sí. Por primera vez en mucho tiempo, me siento completo. Ella asintió, conteniendo la lágrima que amenazaba con caer. Me alegro por ti. Jason le dio las gracias, le puso una mano en el hombro con un gesto ligero y se alejó. Clara se acercó poco después. Jason la recibió con un gesto de la mano y la condujo al resto de la galería. Emily permaneció inmóvil, mirándolos de reojo, intentando no perderse en sus pensamientos. Fue en ese momento que comprendió que la mayor pérdida de su vida no fue el fin de su matrimonio, ni siquiera la distancia que creció entre ellos tras su perdón. La verdadera pérdida fue dejar de formar parte del futuro de alguien a quien amaba. Ahora, ella era el pasado. Un recuerdo que perdura en imágenes y palabras ocultas. Pero no en promesas. La semana siguiente, Jason y Clara viajaron. Alquilaron una pequeña cabaña rodeada de árboles y silencio. Era el tipo de lugar donde el tiempo parecía detenerse. Durante una noche de lluvia ligera, Clara lo miró y dijo que nunca se había sentido tan seguro con alguien. Jason sonrió y respondió que con ella no tenía que fingir ser fuerte todo el tiempo. Allí, simplemente podía estar. Y eso, para alguien que pasó años intentando arreglar algo roto, era la libertad. Emily, a su vez, comenzó a asistir a encuentros artísticos en bibliotecas y universidades. Un día, durante una conferencia sobre el dolor como catalizador de la creación, la invitaron a compartir su historia. Por primera vez, habló públicamente sobre el amor perdido, cómo las traiciones pueden nacer del vacío en lugar de la malicia, y cómo no todos los arrepentimientos encuentran redención. Sus palabras fueron recibidas con un silencio atento. Y al final, uno de los jóvenes presentes se acercó a ella para decirle que su historia le había hecho replantearse sus propias acciones. Emily lloró. No de dolor, sino de darse cuenta de que su fracaso, por profundo que fuera, había generado un aprendizaje fuera de ella. El tiempo transcurrió con dignidad. Jason y Clara continuaron construyendo su propia historia, sus errores del pasado se transformaron en lecciones de vida. Emily siguió caminando sola, pero ya no se arrastraba. Había días en que todavía dolía, sí. Pero ahora sabía cómo lidiar con ese dolor. Y aunque el amor de su vida había seguido adelante, finalmente había encontrado un lugar de paz donde podía existir sin culpas constantes.
La historia que una vez comenzó con promesas de eternidad terminó sin gritos, sin escándalos, pero con una verdad irrefutable: no todo amor sobrevive a un error, pero cada error puede enseñar el valor de un amor que nunca regresa. Y aunque su reencuentro dejó las emociones a flor de piel, ambos sabían que, a partir de ese momento, solo había un camino posible: hacia adelante. Uno, hacia adelante con un nuevo amor. Y el otro, con una nueva versión de sí mismos. La vida transcurría sin prisas, como ocurre con todo lo que necesita tiempo para sanar. Los meses se convirtieron en estaciones, y las estaciones en marcas del pasado que ahora solo susurraban recuerdos en lugar de gritar añoranza. Jason y Clara se habían mudado a una casa nueva, con grandes ventanales y un sencillo patio trasero, donde a veces plantaban hierbas y flores, pero sobre todo silencio. No era una vida magnífica, pero sí plena, llena de pequeñas rutinas que solo tienen sentido para quienes han comprendido el valor de la paz después de la guerra. El amor entre ellos crecía en tierra fértil, regado con paciencia, escucha y espacio. Jason ya no era el hombre que buscaba la seguridad de su valía en las respuestas de los demás. Ahora era alguien autosuficiente, alguien que aprendió que amar a otro comienza, inevitablemente, por no abandonarse a sí mismo. Y Clara, con su serena sensibilidad, nunca intentó ocupar un lugar que no fuera el suyo. En cambio, construyó algo nuevo con él, sin la intención de borrar el pasado, simplemente haciéndolo irrelevante para el presente. Emily, por su parte, redescubrió en el arte un propósito mayor que cualquier relación. Sus enseñanzas se extendieron, y su nombre empezó a circular en círculos académicos y artísticos como ejemplo de alguien que convertía el dolor en expresión. Pero en el fondo, lejos de las galerías y las aulas, aún enfrentaba noches de profundo silencio. La ausencia de Jason ya no dolía como una herida abierta, sino como el dolor de un miembro fantasma, una ausencia que el cuerpo insiste en sentir, incluso después de tanto tiempo. Una tarde, después de una conferencia sobre reconstrucción emocional, una mujer mayor se le acercó y le dijo: «Hablas muy bien de la culpa, pero veo en tus ojos que aún esperas el perdón de ti misma». Emily sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a la desconocida y allí, sin decir una palabra más, comprendió que quizás lo que más necesitaba no era el perdón de Jason, sino la liberación de la prisión emocional que ella misma había construido. Un día, paseando por una feria de libros usados, Jason encontró un cuaderno encuadernado en cuero con páginas en blanco. Sintió la necesidad de escribir, no como un desahogo, sino como un legado. Empezó a escribir una especie de diario, sin fecha, simplemente lleno de pensamientos dispersos sobre el amor, la pérdida, las decisiones y la reconstrucción. Algunas páginas estaban dedicadas a Clara, otras al silencio que ella había aprendido a amar. Y en un momento inesperado, escribió algo que había mantenido oculto durante años: no toda traición nace de la crueldad. A veces nace del miedo, de la ausencia, de la necesidad. Pero ninguna es fácil para los traicionados. El perdón no es un billete de vuelta, es solo un recordatorio de que es posible seguir adelante sin odio. Cerró el cuaderno y lo guardó como si fuera un amuleto, no de protección, sino del largo camino recorrido hasta ese momento. El destino, como siempre, seguía teniendo sus caprichos. Un año después de la exposición, un nuevo curador organizó una reunión para los artistas participantes. Jason fue invitado a dar su testimonio como espectador cuya vida había sido tocada por las obras. Consideró negarse, pero Clara lo animó. Esa noche, habló ante un pequeño público sobre el poder del arte como herramienta de sanación. No mencionó nombres ni detalló incidentes, simplemente compartió con admirable serenidad que el amor, cuando es verdadero, nunca termina en odio. Que a veces lo más hermoso que se puede hacer por una historia es dejarla ir con dignidad. Emily observaba desde la última fila, en silencio, con los ojos húmedos, pero sin dolor. Solo gratitud. Al final, se acercó, extendió la mano y, por primera vez en mucho tiempo, ambos sonrieron levemente, como si finalmente hubieran logrado despedirse sin remordimientos. Sin querer volver. Solo con el deseo mutuo de ser felices. Pasaron algunos años. Jason y Clara esperaban un hijo. La noticia llegó con una mezcla de sorpresa y emoción. Lo invadió una paz que jamás imaginó volver a sentir. No era el comienzo de una nueva vida, sino la continuación de una que por fin tenía sentido.
Y mientras arreglaba la habitación del bebé, entre pintura clara y muebles pequeños, Jason encontró en su interior una especie de felicidad serena y madura, nacida del sufrimiento que sabía transformar. Clara lo abrazaba por detrás cada vez que se detenía en silencio a contemplar la cuna, como si supiera que conversaba con un pasado que ya no pesaba. Emily, ahora con reconocimiento profesional y una nueva vida más introspectiva, decidió escribir un libro basado en su experiencia. No era una autobiografía. Era una historia de ficción, inspirada en las emociones reales que experimentó, pero contada de una manera que el lector pudiera identificarse sin conocer su origen. Presentó el libro en un pequeño evento cultural y, para su sorpresa, se difundió entre grupos de lectores que encontraron consuelo en su propio dolor. En una dedicatoria especial, escribió: "A veces, la vida nos enseña de adentro hacia afuera. Que la ausencia nos enseña más que la presencia, que la pérdida revela quiénes somos realmente. Y que amar también es aceptar que no siempre tendremos una segunda oportunidad". La vida nunca los volvió a ver. Era como si el universo comprendiera que lo que debía decirse ya se había dicho. Que las historias que empiezan juntas no necesariamente tienen que terminar juntas. Jason continuó su camino como padre, como compañero, como un hombre que amó, perdió y reaprendió. Emily continuó como una mujer que destruyó, lloró y reconstruyó. Y con cada nuevo paso, ambos llevaban dentro no resentimiento, sino la sabiduría de que algunos amores son eternos, pero no para siempre. Si has llegado hasta aquí con el corazón apesadumbrado y quizás con lágrimas en los ojos, te invito a compartir tu opinión sobre esta historia en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? ¿Qué lección te dejó? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Y recuerda, la traición no solo destruye a la otra persona, sino que nos corroe por dentro, destruye la confianza, erosiona el respeto y convierte el amor en silencio. Engañar es elegir perder lo verdadero por algo que casi siempre no dura. Aquí en el canal, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias son ficticias, pero los sentimientos que evocan son reales y la lección que enseñan es clara: nunca vale la pena lastimar a alguien que realmente te ama. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.